En toda relación de pareja, siempre hay algo que se refleja. Si se aborrecen en la intimidad o si disfrutan su sexualidad. Así como se nota el asco, la vergüenza o la culpabilidad. También se emana placer, cariño y complicidad. Y es que los actos amorosos y el preocuparse por el otro activamente nutre la sexualidad realmente. Y así es como se ejerce y disfruta sabiamente. Bienvenidos a su programa de La Raíz a la Memoria. Y el día de hoy les tenemos que será una propuesta agradable que tiene que ver con esta preocupación por la vida. Y para ese tema, pero no, ahorita mejor nuestra invitada les explicará un poco más amplio, pero para ese tema tenemos a nuestra invitada que es Paola Magnolia Velázquez Lucio. Ella está aquí con nosotros para hablarnos de una propuesta para la vida y qué es la sexualidad para la vida. Hasta bajé el tono, ¿verdad? Que no hace que escuche Daniel y luego después. Viene corriendo. Sí, va a querer saber. Va a querer saber. No, pero la sexualidad es un tema que en realidad nos cruza a todos los seres vivos, desde árboles hasta insectos y seres humanos, y todo tipo de animal, cuadrúpedo, bípedo, lo que sea, está cruzado por la sexualidad. Entonces, para compartir con nosotros este tema, invitamos a la doctora Paola Magnolia Velázquez Lucio. Ya me lo aprendí. Entonces, ¿quién es Paola? Te voy a decir Paola. ¿Quién es Paola y de dónde vino? ¿Por qué ese tema? ¿Por qué no otros temas como todos estos de que, bueno, vamos a averiguar qué pasó con los que vomitan? No, que vamos a ver con todos aquellos que no quieren comer, ¿no? Sí. Ya ve que está de moda con algunos grupos de jóvenes, ¿no? O aquellos que dicen que ellos ya lo saben todo. ¿Por qué no esos temas si te metiste a un tema de la sexualidad? Pero antes, ¿quién es Paola? Bueno, yo primero quisiera agradecer la invitación, Pues es un el honor tenerte aquí, ya espacio, sabes. a la producción igual. Gracias. Bueno, Paola es hija de Benito y Gracia. Em, pues soy la hermana mayor de 4 hermanos y me tocó nacer en una familia donde de parte paterna se ubicaba como era una mujer, ¿no? Usted un día me dijo que yo era prófuga del metate, ¿no? Porque ahí me enseñaban que una mujer era quien sabía hacer tortillas, quien sabía moler el metate. Sí. Pero por el otro lado de la familia, o por también esta parte de la cultura en la época que me tocó nacer, también me decían que una mujer tenía que ser profesionista, estudiar y superarse. Entonces tuve estas dos vertientes de lo que era ser mujer. En ir encontrándome en la licenciatura, decido hacer la tesis sobre el tema de dismenorrea. Y ahí fui entrando un poco más a esta parte de encontrarme como mujer. Ya en la maestría y a otro nivel, elegí el tema de pareja porque mis contemporáneos se estaban divorciando y separando, ¿no? ¿Tus contemporáneos qué edad tenían más o menos para ese entonces? Como 35, Estaban en la 36. crisis de los 30 a Sí, 35. y se empezaban a separar todos. ¿Y todos habían declarado amor eterno? Sí, Sí. exactamente. Como decía un chico que se tituló hace muchos años, y le puso en su tesis, se la dedicó a su novia. Dice, tú eres mi Duvalín, no lo cambio por nada. 15 años, no, 10 años después. Ya no valía. No, el Duvalín ya no estaba en el mercado. Así tan fácil se Y acabó. pues se acabó. Ujú. Ya no hubo Duvalín. Y ya los vi por separado y dije, ¿qué pasó con el Duvalín? Sí, Dijeron, no, es que ya no nos llevamos. Y él andaba con quien, y yo andaba, y los hijos, pues ahí van con él y luego van con, y así, ¿no? sí, ver Y todas las... eran fuertes, sólidos, pero Sí, ¿qué sí, pasó? o sea, ese que no lo cambiaban por nada, sí lo cambiaron. Sí. Ese Pues es que al ver toda esa crisis también entre los hijos, todas las secuelas que se viven
y ver que se veía que iba a perdurar y tenía Tenía futuro. situaciones, sí. Pintaba como que iba bien. Y yo empecé a preguntar qué pasó, ¿no? Entonces me metí a hurgar un poquito, mi tema de estudio fue las parejas que perduran en el tiempo de manera equilibrada. Entonces me di a la tarea de entrevistar parejas y ahí en la maestría me di cuenta que había niveles de equilibrio también en las parejas. O sea, hay clases sociales. Sí. digo, lo sentimos mucho. Hay quien se equilibra con elegancia y hay quien se equilibra dándose de catorrazos. Sí, hay de todo. Pero estos se llevaban bien, o sea, estaban en equilibrio, no se habían separado, no eran... Estamos hablando de que cuánto tiempo duran esos más o menos, esos que tú que veías con equilibrio, ya tenían un tiempo. Ya, o sea, entrevisté la pareja más joven tenía 9 años y la más longeva tenía 53 años juntos. ¿Juntos? Sí. Entonces, en ese trabajo descubrimos que lo que diferenciaba los niveles era la sexualidad. Oh, Entonces, a ver, se pone caliente la cosa. Sí, aquí Entonces, empieza lo interesante. Para que vayan anotando dónde están. A ver, amigos, tomen nota. Si quiere decir que la sexualidad implica ¿qué? Satisfacción del hombre y de la mujer. Sí. Si es unilateral, ¿no? No. Ok. Entonces, una cosa es que sea compatible con su sexualidad con el otro. Y el punto es el equilibrio, cómo se nutre esa sexualidad. Sí, ese era el punto. Ese era el punto. Okay. Entonces, por ejemplo, había parejas que se llevaban bien, ¿no? Era una pareja, la nombramos de agradecimiento. ¿Arte? Una pareja de agradecimiento. Perdón, entendí. O basada en el agradecimiento. Ok. Porque, ¿Hablemos de la gratitud? Sí, de la gratitud. Porque esas parejas se descubrieron cómo eran, o sea, gracias al otro. Lograron verse en esta relación de pareja si eran envidiosos, celosos, berrinchudos, agresivos, amorosos, y en esta relación se fueron puliendo en esos actos. O sea, se descubrieron y se aceptaron. Exacto. Y se pulieron. Y se pulieron. Sí, o sea, se les quitó la envidia, se les quitó el celo, se les quitó la posesión, pero no lo adicto. No lo adicto a la sexualidad. Ese es el asunto, porque esas parejas pues se relacionaban bien, pero no había placer en algunas o el placer lo vivía uno, nada más en la sexualidad. Ese es el detalle. Y en otro nivel en donde ya había placer. En ambos. En ambos. Esas son las parejas que nombramos como parejas cooperativas. ¿Y perdurables? ¿Esas duraban más? Perdurables y lograban objetivos o proyectos. Como pareja. Como pareja. Casa, coche, sí, hasta inversión, sí, niños, empresas, familia. familia. Sí, lograban. Porque en este movimiento... Perdón, Paula, pero eso es interesante, ¿no? Sí. Porque muchas parejas no crecen. No. No crecen ni sexualmente, ni amorosamente, ni siquiera en su casa. Sí. Además, no remodelan, no cambian, ni los platillos cambian. No. Híjole, qué aburridos. Es que se basa en el movimiento de cooperación. Sí. Cuando estas dos energías logran encontrarse en sus ritmos, en sus deseos, logran un movimiento que empieza a generar estos proyectos, se alcanzan. Entonces, yo sostengo que lo que estaba en la cama se veía afuera. No que estaba, que está. Que está. Lo que está se ve. Se ve por fuera, en otras áreas. Ajá. Había placer de parte de los dos, había comunicación sexual, se hablaba del tema y había satisfacción de parte de los dos. Pero también descubrimos otro nivel. A este nivel lo nombramos una sexualidad para el cultivo de la vida. Nivel Dios. Sí. ¿No? Nivel Dios, sí. Estas parejas ya tenían un interés para cuidar su salud, su sexualidad. Entonces, ya eran parejas más cultivadas en información sobre técnicas, sobre terapias, sobre ejercicios para cuidar su sexualidad, para nutrir su cuerpo, para nutrir su salud. Entonces usaban el huevito de obsidiana, la concha de obsidiana, técnicas taoístas para el cultivo de la sexualidad. Y esas parejas tenían proyectos
personales, familiares, pero tenían proyectos que ya no nada más llegaban a ellos como pareja o familia, Afectaban a otros. afectaban a otros, Podría buscaban ser nutrir a la otros. familia, podría ser desconocidos, La la comunidad, comunidad. sí. Okey. Generaban proyectos o tenían proyectos para nutrir o ayudar a la comunidad o a otros, que ya no estuvieran dentro de su círculo tan cercano o de pareja. Entonces ya se convertían en parejas que abonaban a otros. Esa es una gratitud, Sí. es una gratitud con la vida. Ujú. Oye, Paula, pero esa es tu licenciatura, tu Es la maestría. maestría. Es tu maestría en cuerpo y salud. ¿Y el doctorado? Es que al ver estos resultados Ujú. decidimos que le teníamos que entrar al tema de la sexualidad, al estudio de la sexualidad. Entonces decidí investigar cómo cultivar una sexualidad para nutrir al ser humano y a la vida, ¿no? O sea, a ver si estamos entendiendo, amigos, porque ustedes saben que luego uno es ignorante de esto. Entonces, si la sexualidad puede nutrir la vida, puede permitir crecer a alguien, ser alguien, sería también pensar que su salud rebasa los sentidos de los placeres mundanos Sí, y no andaría fijándose con dónde liga, dónde hace, sino que ha superado un proceso de atracción o un proceso de distracción o lo que llamamos la adicción al placer. exacto. Ok, entonces ese proceso es interesante. Sí. ¿Cómo es que encontraste esa ruta? Es que, bueno, hicimos una propuesta, hicimos un taller y en el taller descubrimos que hay niveles de sexualidad también. Entonces hay una sexualidad que es animalesca, que está sometida a los impulsos corporales biológicos de reproducción y el ser humano se puede quedar ahí, ¿no? Y ese tipo de sexualidad pues se ve comúnmente en gente que busca solo satisfacer su necesidad, pero es una sexualidad que llega a ser violenta con los demás, ¿no? A ver, para que quizás entiendan mis amigos y yo, quizás más bien que entienda yo, ¿verdad? Porque luego nuestros amigos de las cámaras que están viéndonos, saben más que nosotros. Pero, ¿cómo es cómo entiendes que esta sexualidad puede ser, digamos, regulada o controlada para no llamarle animalesca? O sea, ¿cómo lo dejas ahí y luego empieza a haber otra sexualidad? Sí, Pero entonces, ¿esta sexualidad es forever? ¿Ya no se puede cambiar? no, sí se ¿Sí? puede pulir. O sea, ¿tienen esperanza los que son medios adictos y animalescos al sexo? Sí, es que está la parte animalesca, luego la parte de adicción al placer, pero también está otra parte que ya es una sexualidad que busca pulirse como persona, ¿no? En O esta sea, la parte, sexualidad es un recurso para ser otro. sí. A ver, ¿por qué no vamos a la de esta sexualidad animalesca primero, como que cómo la estás concibiendo? Digo, porque no vaya a ser alguien no es que se sientan ofendidos ni nada, sino que, cómo tú la explicas y la Ujú. explicitas, ¿no? Siempre, bueno, logro explicarlas como esta parte de los perros, por ejemplo, ¿no? Cuando están en celo. Entonces, todos nos hemos topado en la calle con ese tipo de escenas, donde están a media calle, inclusive a media carretera, los perros apareándose y no les importa lo que pasa alrededor. Pueden, incluso entre ellos se pelean, se ensangrentan, se quitan pedazos y ahí siguen, ¿no? Entonces, es esa parte donde la persona puede llegar a lastimarse, a estar herida, a lastimar al otro, incluso a morirse, pero no les importa. ¿Por qué? Porque están sometidos por esa necesidad biológica. Hay una película de La Imperio de los Sentidos. Sí. Híjole, matan al chavo. Así. Ujú. Bueno, pero, a ver, eso es cómo entender esto animalesco. Voy a poner un ejemplo. Si a alguien le dicen: "No, mira, hijo, esa mujer o ese hombre no te conviene". Sí, pero no puedes contra el impulso del deseo. Ujú. Y la chava se va, se mete Y se pierde. y se pierde. Sí, ¿Eso sería como algo animalesco? algo en ¿Lo podríamos relacionar con algo muy pasional? es, sí, muy pasional, muy Que te básico. enceguece. Sí, no busca otra cosa, no va a obtener algo. Solo cumplir con eso, esa pasión y se acabó. O sea,
el perro se aparea y ya, Y ya, ahí nos vemos. sí, es eso. Puede ser que se encuentra alguien, se tiene una relación circunstancial y ahí nos vemos. Sí, pero también tiene o pertenece a una sexualidad agresiva que puede ser a estas personas que violentan, ¿no? En la relación. En la calle inclusive, ¿no? Alguien, Sí, alguien que te agrede, te acosa, te toca, te toca, o hace intentos de abusar de ti. sí, a los abusadores. Ajá. Sí, son personas que buscan satisfacer su necesidad a costa de lo A que lo sea y que son sea. violentos y esas personas no pueden generar actos amorosos, No, sí. No, no, sí estamos de acuerdo. No, no no. pueden cultivar algo con una pareja, son violentos. Oye, pero, a ver, alguien va a decir: "Oh, yo nunca he violentado con nadie, nada, pero pues yo, veo a mi mujer y tengo relaciones con ella y me vale". Es que ese es otro nivel, por ejemplo, ¿no? Es Yo ese lo no es identifiqué. el otro, no es parecido a este nivel, porque él puede tener como el deseo y la adicción de decir: "Pues ahorita y mañana y al ratito y a toda hora", y es una Pero esa adicción, ya es como una adicción, esa es una adicción. ya ese es otro nivel. No es, la sexualidad pasional y que no, te impulso, que no discriminas quién es. No, esta ya va más dirigida a la adictiva. Okey. Eh, sí, en la primera no discriminas ni con qué, ni con qué, ni quién, ¿no? En O la otra. sea, desde un animal hasta una persona, Sí, sea anciano, niña, sí, sea de niño, todo. lo que sea. Sí, O, ¿cómo dicen? Le tiran a lo que le se tiran a mueve. lo que se mueva, sí. Okey. Ya en el otro nivel ya es una sexualidad, adictiva. Ya está más sometida al deseo, ¿no? Ahí sería nada más él o ella. Sí, solo se preocupan por satisfacerse. Y ahí ya se activan, bueno, las personas se vuelven adictas a los opioides de los orgasmos, ¿no? Sí, sí. Y entonces la adicción se va haciendo cada vez más grande. O la demanda, ¿no? También De la que de demanda. más a placer, a Más placer a sin toda hora. importar el placer del otro. Es el tuyo. Es solamente el tuyo. Sí. Y entonces hay encuentros donde lo que importa es mi placer y no el de la pareja. Tampoco a ese nivel se cultiva una pareja, porque no importa el Ajá. placer del otro. Claro, entonces ese puede llegar y tener sexo y se duerme, Sí, y sin porque importar el otro. ya está relajado, ya está, eh, pues con todas las secreciones hormonales y está tranquilo, se duerme y se queda y ya. No le importa lo que le pase a la pareja, si quedó satisfecha o no, si, nada. Él ya cumplió con lo suyo y se duerme. Y eso es visto como alguien que es funcional, que es potente, que es quién sabe qué, que es lo máximo, que hace 2 sin sacar y que hace no sé qué, ¿no? Que tiene 3, 4 veces encuentros al día, sí. Sí, sí. ¿Habrá mucha fantasía ahí o sí? Sí, pues es que depende que se considere Pues sí, ¿no? nutritivo, exitoso. Okey, entonces ya vamos aclarando. Uno es el animalesco, sin que sean animales, no lo tomen a mal. Y la otra es una adicción al placer, Sí, solamente sentir. solo sentir. Entonces, esos se pueden hasta meter cosas, objetos, Sí, ¿no? Hacen uso de lo que sea con tal de tener placer. sí, van aumentando, experimentando. Incluso hay lugares donde ellos van y desde que los masturban, desde que los excitan, desde Sí, que son voyeristas, es desde que que son tienden a experimentar de todo para ir buscando más más placer, placer. más placer. Ajá, ¿qué es lo Pueden llegar que? hasta la droga Sí, y a todo. utilizar varias cosas. Ujú. Ujú. Pero esa es búsqueda de placer. Sí, y mientras más quieren, ¿no? Más buscan, más experimentan. Muy bien. Paula, vamos a hacer una pequeña pausa porque hemos llegado al primer bloque. Entonces vamos a regresar, amigos. No se vayan porque literalmente esto se pone caliente y vamos a ver en el siguiente bloque este tema. Regresamos. Doctora, una pregunta. ¿Se puede hablar de sexualidad a cualquier edad? Sí, sí, hay que hablar el tema abiertamente y en lugar de meterle ideas a los niños o a los adolescentes sobre una sexualidad en la que se puedan perder, más bien los va dirigiendo, los va haciendo sensibles en su cuerpo
en sus relaciones humanas, pueden elegir de manera más acertada una pareja para nutrirse, para cuidarse y para cuidar su cuerpo y armonizarse con él, ¿no? Con su menstruación, con sus eyaculaciones, con estos cambios corporales que luego no saben lidiar con ellos. Además, siempre están buscando como orientación de los cambios que están pasando en su cuerpo y no saben con quién hablarlo. Entonces, es muy importante que los padres sean los primeros maestros con los que se puede dar esta confianza e incluso puede fortalecer la unión familiar y la confianza con los hijos. Estamos de regreso, amigos, como dijera Daniel, de regreso y de retorno a su programa favorito de La Risa y la Memoria. Y si nos pueden escuchar en Spotify, vernos en YouTube y luego por ahí darle la campanita, estaría muy bien. Oigan, miren, este segundo bloque, Paola, es de vital importancia porque ya nos han de saber que la invitada es una doctora en estudios interdisciplinarios del cuerpo. No le decimos doctora porque ella dice que esos títulos no le importan. Entonces, es más Paola, así de cuates aquí. Bueno, entonces tenemos lo animalesco, tenemos lo principio del placer, digamos. Pero usted encuentra una tercera que es la parte esta de una sexualidad para cultivar la vida. Ujú. Ese tema es muy, muy, muy novedoso, muy innovador en el campo. ¿Cómo entendemos que alguien está cultivando la vida haciendo el amor? ¿Cómo entendemos que alguien está cultivando la vida amándose a sí mismo y amando a quien está a su lado? ¿Acaso no es eso solamente el amor? Entonces, usted está dándole un tiro al concepto del amor platónico, ¡pum!, ¿no? O sea, hay que trabajar. ¿Eso significa que habría trabajo? ¿Y cómo es ese trabajo, Paula? A ver, ¿por qué no nos cuenta en qué consistió ese taller? Porque creo que es un taller, amigos, de investigación, Sí. donde entonces busco cuáles eran las formas de sexualidad y cuáles eran las opciones para cultivar esta vida, Ujú, con este principio de la sexualidad. ujú. Bueno, ¿por qué no nos compartes cómo fue este proceso? Bueno, en este proceso descubrimos que la afectividad era la base de la sexualidad, El afecto. el afecto, Oye, perdóname, pero para que nos quede claro, que es el ¿qué es afecto. el afecto? Bueno, primero debemos de reconocer que el ser humano es un ser sensible, que es afectable por lo que sucede tanto a su interior como al exterior. Mm. Entonces se mueve en esta sociedad, en este estar con el otro, se mueve em, en el interior y en un acto de dar y recibir. Esto es O sea, estamos como, hablando como una cooperación. sí, es movimiento de la vida. Sí, han de saber que las células que generaron este planeta, la vida, siempre cooperaron. Sí. Si nosotros somos los portadores de la vida, deberíamos de colaborar y cooperar. Ujú. Y entonces en este movimiento de cooperación van fluyendo las emociones, los sentimientos, se construyen los afectos. Entonces somos capaces de entregar al otro lo que estamos recibiendo. El ser humano puede ser una persona o un ser tan amoroso que puede entregar ese amor que recibe. Entonces el afecto es esta parte de entregar al otro, de cooperar con el otro. Perdón, ¿cómo entiendes esta fase de entregar al otro? O sea, es que dices, puede dar amor, ¿no? Ujú. Pero el que recibe y luego también dar. Sí, Sí. O sea, ese proceso de eso. transición, ¿cómo lo entiendes? Es un movimiento natural de la vida, ¿no? O Ajá. sea, y, por ejemplo, simplemente el cuerpo, ¿no? Respiramos, recibimos oxígeno, damos dióxido de carbono, se transforma y es un movimiento constante. O sea, la vida se mueve así, en este movimiento continuo de cooperación. Dar, recibir, ¿no? Entonces, el ser humano es capaz de identificar este proceso natural de la vida, de su cuerpo, del universo, y entrar en este movimiento constante. Sin embargo, si el ser humano eh, percibió o vivió situaciones afectivas dolorosas, se puede llegar a cerrar y detenerse en este movimiento, ¿no? Y volverse muy individualista, no cooperar, no entregar, no hablar, no entregar ni una mirada, ni un saludo, ¿no? Como dijera Buda, no eres tan pobre como piensas.
Puedes dar una mirada, una sonrisa, una palabra. una palabra. Ujú. Ok. Pero este movimiento se puede detener, ¿no? Entonces, vimos, en este taller nos dimos cuenta que si como ser humano tienes una historia de vida trágica o dolorosa, este movimiento se detiene y ya no eres capaz de entregar nada, ¿no? Y entonces la sexualidad también se cierra, ¿no? Porque es un acto también de entregarse al otro. Y es que la sexualidad es el origen de la vida. Sí, Y si estás en contra de la vida, ¡chu!, se cierra. se cierra. Por eso podríamos entender que habría una relación con hombres y mujeres que no se pueden embarazar en edad Sí, sí. fértil, o sea, no es necesario ni que hayan tenido paperas, ni que hayan tenido una gonorrea, ni una sífilis, ni siquiera tengan anemia, Ujú. y no pueden No, embarazarse. no se puede. Pero porque estaríamos hablando de que habría un movimiento en contra de la vida por tus acciones. ¿De eso estamos diciendo? Sí. A ver, entonces, ¿por qué no nos amplía esa idea? Es que es sincronizar este movimiento en la sexualidad, digo, hasta para tener un hijo, ¿no? Hay que Sí, sincronizar este movimiento de celular, del esperma, del óvulo, donde hay una entrega, hay una apertura a abrírsela, en este caso el ovario se abre a recibir ese esperma, ¿no? Hay una disposición de cooperar para este movimiento en el que surge la vida. hay unos estudios que dice que un óvulo fecundado in vitro, No es lo que mismo. la colita no se absorbe Ujú, eh, completamente. completamente. Entonces, bueno, no sé cuál sería la implicación, ¿verdad? Todavía no, pues creo que no le he encontrado cuál es la implicación, pero ves el fruto de eso y como que algo haría falta. Le hace falta algo, Ajá. sí. ¿Cómo lees eso? Es que hay una alegría que se da al compartir con el otro, ¿no? Encontrarse en la satisfacción de ver al otro, en este proceso del amor, en este proceso Mm, sexual. Hay una apertura de alegría de ver al otro y de verte tú y de compartir este movimiento. mm. Entonces, eso no se da in vitro, no hay ese contacto humano cálido afectivo. Es un proceso de laboratorio, ¿no? Medido, inclusive, ¿no? Sí. Seleccionado. Si no sabemos si sería el más fuerte, No, ¿no? O no, sea, aquí se da en el acto ya. sí. Entonces, quiere decir que una condición del acto amoroso por la vida implica también este proceso de cómo quieres gestar y producir tu hijo. Sí, sí, ahora sí que cuánto amor le entregas al Entre- proceso, ¿no? Oye, Paula, nomás así como una digresión. Y todos los que no fuimos creados, así, digo, porque Deseados. yo sé que mis papás sí se querían, pero quizás no era como lo estamos entendiendo. Era otra forma de cómo se querían, eran cosas en silencio, cosas que nunca se expresaron, eran las puras miradas. Entonces, ¿por qué entonces nosotros no tenemos esa pérdida del sentido de la vida? Quiere decir que sí había un sentido de la vida, Sí, pero era como más profundo, más callado, más como secreto de familia, ¿o qué? es que el simple hecho, por ejemplo, de seguir vivos Ujú, implicaba que había un sentido de la vida en la familia, aunque no hubiera palabras, no hubiera abrazos, pero había un proteger a la vida, ¿no? O sí, sea, porque seguimos vivos a pesar de la situación. Pero se puede nutrir más un ser humano, ¿no? Eso es lo que también descubrimos en el taller, que un ser humano se nutre a partir del afecto. Y mm, aunque no hayamos tenido los suficientes nutrientes, en el taller descubrimos que el trabajo con el cuerpo ah, encuentra esa sensibilidad de nuevo en el ser humano para poder entregar una palabra de aliento, un abrazo, una mirada al otro, porque si no lo tuviste en tu familia, se puede encontrar, desarrollar en una persona. a ver, entonces eso nos alienta. Quiere decir que la gente puede construir, Sí, la gente puede buscar y trabajar para lograr eso. sí, O sea, no estamos perdidos. no, Y no hay edad para eso, no hay edad, aunque te no, digan viejo cochino. no.
que ya como estás grande y si te ves besándote en la calle, te dicen, ay, viejo cochino. Ya para qué, ¿no? Bien. No, pero el asunto es cómo entender que no está terminado, sino que todavía no lo has descubierto, Exactamente. todavía no lo has encontrado. Eso fue lo que trabajamos en el taller. El Ujú. descubrir su sensibilidad, el descubrir que pueden entregar un acto amoroso, que no solamente el día del cumpleaños de la pareja o del hijo le dan dinero para que se haga comprar algo, ¿no? Descubrimos que se puede tocar a alguien con una mirada, con una palabra, con el tacto, con un masaje en los pies, este, con una cartita, con una canción, ¿no? Y se fueron descubriendo en esta parte que no sabían que eran capaces de entregar algo. Y en la satisfacción de ver al otro en este masaje, en este cuidado, en estas palabras, en un té inclusive, entregar un té por la mañana, tómate esto, sentir que dan al otro de manera desinteresada, cuidando y procurando la vida del otro, O sea, descubrir que a alguien le importas o alguien te importa. que alguien te importa y también le importa. Sí, pues eso tiene que ser así, ¿no? Oye, pero para extender un poco la idea, ¿qué es eso del acto amoroso? Sí, digo, porque yo lo puedo entender quizás como el acto amoroso casi coital, ¿no? Porque eso es lo que tienes en tu cabeza. Pero el acto amoroso no es un asunto ni día especial, ni hay que esperar que sea cumpleaños, ni que venga Navidad, ni No, nada. Lo es, puedes hacer en cualquier momento. es cotidiano, es un acto que nutre, cuida y valida la vida del otro. O sea, la reconoce, la cuida, la A nutre. ver, ¿qué encontraste en el taller con relación a esto? ¿Qué los pusiste a hacer y cuál fue el resultado? Sí, digo, pues, hay que ilustrarlo, ¿no? Hay que Bueno, ilustrarlo. pero lo primero que hicimos fue que contactaran con su cuerpo. Primero ellos, ¿no? Descubrir que tienen órganos, emociones, si han cuidado su cuerpo, si no lo han cuidado, si lo maltratan, si lo critican, si no les gusta, ¿no? Si se podían incluso mirar a ellos mismos en el espejo, si contactaban con su cuerpo, si lo aceptaban. Y eso es lo primero que hicimos, ¿no? Al ¿Y, descubrir, y cuál fue esa reacción tú? y Es que me parece que eso somos tan distantes los sí, mexicanos, ¿no? Aunque digan que somos bien cálidos y bien quién sabe qué, no, pero somos muy distantes en expresar algunos sentimientos y emociones, ¿no? sí. Sí, pues descubrieron lo que tenían guardado, ¿no? Lo que tenían callado, lo que tenían abandonado, lo que maltrataban. Y pues llegó, ¿no? Llega primero fuerte en decir todo lo que he abandonado, ¿no? Cuánto me he maltratado, cuánto he dejado, o por qué no me puedo querer y aceptar, ¿no? Mm. ¿Por qué no me puedo dar a mí misma o a mí mismo un trato amable, cálido, amoroso? Ese trato cálido y amoroso, no solamente tú, sino también otra parte. También. Es que descubrimos que si no se lo podían dar a sí mismos, ¿Cómo le vas a dar a ¿cómo otro? lo vas a dar al otro? Sí, a nadie, ni a la pareja, ni a los hijos, ni a los padres, a O sea, nadie. esa gente nunca se abrazaría ante el espejo y diría, ay, qué chingón estoy, ay, que me No, gusto. no, 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 Nunca lo hicieron. no, Ay, jole. Como no. decía una amiga, dice que de mis casas no hay espejos, ¿no? Todos los quebró. O sea, no hay espejos porque no se gustaba cómo se veía. No. Y ellos también se descubrieron. Se descubrieron, ¿sí? Descubrieron, primero, pues empezaron a darle gracias a su cuerpo, ¿no? Agradecer, a tener actos como respetar las horas de comida, ¿no? Tomar agua cuando había sed, ir al baño cuando se tenían ganas, ¿no? Porque en eso empieza el maltrato, ¿no? En ignorar estas señales. Sí, no es el maltrato de que te peguen. No, Tú le das maltrato a tu cuerpo, a ti sí, mismo. a ti mismo. O sea, yo, Sergio, no le doy de comer a sus horas. Yo no le dejo ir al baño cuando tenga que ir. Yo le hago que sea una colitis, le hago que sea una infección vía urinaria, Ujú. Y ¿no? así como se aguantaban estas cuestiones fisiológicas, también se aguantaban las cuestiones emocionales, ¿no? Nunca gritaban, lloraban, hablaban, lo platicaban, lo No, compartían. no, no hablaban, no compartían con nadie, les daba vergüenza, que supieran su vida, ¿no? Bueno, es que luego da pena, ¿no? Y más si has hecho burradas, pues te ha de dar más. Pero aquí pasó algo curioso en el taller. Al final del taller siempre se quedaba alguien a hablar conmigo, ¿no? Y a comentar esta parte privada o íntima, ¿no?
Ujú. eh, yo los invitaba a compartirlo en el taller. Y entonces ahí, conforme pasaba el tiempo, se fue compartiendo con el grupo y se dieron cuenta que no estaban solos, que había otros, que no les había pasado nada más a ellos. Y se fue cohesionando el grupo para hablar de temas tan privados como el de la sexualidad. Y cuando tocaste ese tema, ¿cómo fue la reacción? Es que se tocó el tema de manera abierta, ¿no? ¿Así? Órale, vamos a... Sí, respetuosa, recuperamos un poco de la filosofía ancestral para hablar de estos temas, pero principalmente ubicarla en el área de la salud. Y ya cuando fuimos tocando estos temas, se dio la apertura a entender que estábamos hablando de la vida, del cuerpo, de parte constitutiva del ser humano, ¿no? Ujú. Y entonces ahí ya fue dándose la confianza, inclusive entre compañeros, de que las mujeres les preguntaban a los hombres directamente y los hombres a las mujeres, cosas que no le habían preguntado ni a su pareja, ¿no? Ponos un ejemplo. Por ejemplo, decía uno común, ¿no? Que las mujeres cuando vamos al baño, orinamos entre paredes, ¿no? Están los cubículos. Y los hombres tienen un migitorio donde todos orinan. Entonces preguntaba alguien, ¿y cuando van al baño los hombres entre ustedes no se están mirando? ¿No se miran? Están midiendo los... Midiéndose, ajá. ¿O qué pasa? ¿Cómo le hacen? ¿No? Eso era algo curioso. ¿Lo sacas con el hilito? ¿Cómo haces? ¿No? Ujú. Y entonces ellos también ¿O decían, se ¿no? tapan? ¿Y ustedes cómo le hacen, no? O sea, estamos acostumbradas como mujeres a escondernos corporalmente si los hombres no tienen problema para orinar, ¿no? Entonces eso le causaba curiosidad, por ejemplo, a las mujeres. ¿O qué sienten? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo sienten cuando ya viene la eyaculación? ¿Cómo? Entonces se daban partes o preguntas precisas y concisas hacia ellos, los hombres que estaban ahí en el taller, y ellos preguntaban también. Reviraban unos con otros. Sí, pero pues cosas directas, ¿no? Decía una participante, esto no es morboso, no está siendo morboso ni agresivo. Simplemente nos estamos atreviendo como a hablarlo de manera natural. Y cosas que nunca habían hablado. No, Luego preguntarle a un hombre que está en el taller y que no es ni tu pareja. sí, Oye, ¿qué también. onda? ¿Qué sientes cuando eyaculas? A ver, cuéntanos. Y el otro todo rojo. Ujú. ¿Y contaban? Sí, ¿Eh? sí, se abrió eso en el grupo, ¿no? Esa parte de confianza, ¿no? De confianza y de que se iba a respetar, no se sintió ninguna agresión nunca, ¿no? Y nunca hubo nadie que dijera, no, es que me dijeron decir, me hicieron hacer. No, Nunca. nunca. No, se abrió el tema como esa parte donde no se habla ni en familia, ni con la pareja, ni en ningún lado. Sí, Porque no. ¿dónde lo hablas? No, pues no hay espacios para No eso. hay espacios. Debería haber espacios como para hablar de la sexualidad y la vida, las formas de hacer el amor, técnicas Ajá, nuevas, ¿de qué ¿no? forma? Sí, ¿Cuántas existen? sí. ¿Por qué existe tanto, no? ¿Que no les basta una? Así, adictos. Así. Y esta parte también de rescatar la parte de la sexualidad como hasta como tipo, como forma de medicamento, ¿no? Que era como antes se Sí, utilizaba, ¿no? En la acupuntura se dejaban posiciones y horarios para tener relaciones para curar el mismo cuerpo y sí, manejar esta energía que se genera en el acto sexual, manejarla, cuidarla, cultivarla en el cuerpo. sí. De hecho, es motivo de longevidad Sí. y es motivo de entendimiento, pues sirve para el entendimiento de la cabeza. Y es que también ver o entender eso y hacer ejercicios para ir controlar nuestra energía cambia la cabeza de las personas. Sí, Se va perdiendo estas ideas que se tienen sobre la sexualidad de solo sentir, solo eyacular, solo orgasmos, cuando te das cuenta que puedes tener un proceso también de respiración, de manejo y dirección de la energía. y algunas tareas o actividades que dejaras para la gente, ¿cuáles serían estas? Tareas, bueno, primero, una de las tareas que nos sirvió mucho en el taller fue el de cuidar una planta, ¿no? Ponerle atención a la planta, el darle tiempo, darle palabras, ¿no? Surgió algo, Hablarle bonito a la es que surgió eso, ¿no? Yo dejé la tarea
regarla y investigar para qué era y que si luz o sombra, cuánta agua. Pero surgió en el taller de que empezaron a hablarle bonito, empezaron a saludarla, empezaron a decir, creo que estás mejor acá, como si fuera Ya. un amigo. Y sí, y un ser vivo Y, un- que requiere, y entonces dijeron, es que hasta le hablé a la planta, ¿no? pues sí, Y a mí las plantas que se morían, que todas se me morían y esta no. Entonces descubrieron que podían dar más, se podían entregar más. Otro de los ejercicios que también dejamos fue brindarle a alguien más un masaje de pies, regalarle un masaje de pies. Y en este masaje, descubrieron que se sentía algo adentro que se movía a la hora de entregar este, este toque, porque te preocupaba si tocabas muy fuerte, si tocabas muy claro. suave, si lo hacías bien, si estaba a gusto el otro. Entonces ponías atención en la cara del otro, lo veías, disfrutaban que se quedara dormido después del masaje, disfrutaban que dijera, ay, qué rico se siente, ¿no? Y se llenaba el corazón de alegría por poder entregar eso. Esa fue otra tarea. Hicimos también ejercicios de estiramiento en el cuerpo, porque la sexualidad necesita flexibilidad Claro. y fortaleza muscular. Y entonces ahí también descubrieron que no hay movimiento en la vida cotidiana, son gente muy sedentaria, ¿no? Muy bien. Paola, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos está comiendo en este bloque el tiempo y vamos a retornar con este mismo tema y vamos a ampliar más cuáles son esos actos amorosos y cómo se construyen. Amigos, regresamos en un momento, no se vayan, regresamos. Doctora, una pregunta. ¿Qué beneficios tienen los actos amorosos en la vida cotidiana? Pues nutren la vida, ¿no? Es el movimiento que da origen a la vida. Un ser humano se nutre de esos actos amorosos, encuentra su autoestima, su valía y su pertenencia en ese acto cotidiano del amor, ¿no? Y entonces en una relación de pareja, si existe ese amor, hay una plenitud de la sexualidad, porque se viaja a un nivel más allá del puro placer, sino de encontrarse con el otro en esta desnudez del amor, de la entrega de dar y recibir, ¿no? De este movimiento que estábamos hablando, que es innato de la vida. Estamos de regreso y de retorno, como decía el compañero Daniel, que estamos en este tema, nuestro tercer bloque, para poder hablar de este tema de la sexualidad y cómo alimenta la vida, cómo alimenta este principio de fortalecer la existencia y las formas de vivir. Tenemos, Paula, 3 principios básicos de cómo has entendido en tu investigación la sexualidad: lo animalesco, lo adictivo y lo sublime, digamos, de alimentarte con la sexualidad para un crecimiento de la vida. Y tenemos que hay parejas que se salieron del nivel de construcción y crecimiento porque estaban en lo animalesco o estaban en lo adictivo. Y pues eso no funcionó porque uno solamente estaba en esa condición de estar perdido en la sexualidad, sea cualquiera en los dos, animalesco o adictivo, y no había mucha alimentación. Y luego la otra parte donde tú dices hay que cultivar, hay acciones amorosas, te reconoces, pero yo me pongo así, no mucho tiempo, unos segundos en los zapatos de algunos amigos y que nos digan, oigan, pero yo qué onda, ¿tengo solución? Yo que soy animalesco, ¿tengo alternativa? Yo que soy medio chaquetero y medio adictivo y medio quién sabe qué, ¿tengo solución? ¿Qué me puede decir la doctora Paola para que yo pueda más o menos agarrar el rumbo y decir, órale, me aplico? ¿Venzo los animales o los domestico? ¿Los vendo? ¿Qué hago? ¿No? O con el placer lo envuelvo en una de celofán, lo vendo en la serie del metro, ¿o qué hago? Bueno, esta sexualidad animalesca sería, bueno, todos los seres humanos somos somos Animales animales, racionales, vamos a ponerle así. pero venimos a construirnos como seres humanos, ¿no? Y entonces ahí la pregunta es pasar de lo animal a empezar a construirse como ser humano.
Entonces, un ser humano se construye en lo sutil, ¿no? Ve, mira, huele, degusta, toca. Entonces se podría empezar a alimentar estas sensaciones sutiles, ¿no? O sea que estábamos sugiriendo que experimente, Sí, que huela, que huela, que que se deje ese guiar por alguna sensación de tocar, sentir. sí, que vea cosas distintas, ¿no? A ver, danos una, Paula, danos una. Acuérdate que nuestros amigos son pragmáticos como nosotros. Una, así, que vea distinta como cuál. A ver, Por ejemplo, una hoja, ¿no? Ver una hoja de ¿de árbol? sí, una hoja de un Ok. árbol o de una planta, una hoja verde, Ujú. que la vea en su detalle, en esos poros que tiene, en esos pelitos que puede tener, y después que aleje la mirada a toda la hoja y regrese. Entonces ahí ya se va a dar una contemplación de la hoja Ujú. más profunda, de llegar a distinguir y a ver que tiene detalles, de poner atención, de darse cuenta que el estarla mirando también lo mueve a él, ¿no? En esta parte también, por ejemplo, del sentir, del tacto. Por ejemplo, tener contacto con ropa de algodón no es lo mismo que nylon. No, no, nunca. Entonces, el sentir la piel diferente, poner atención en cómo el cuerpo se siente, la piel, la sensación, nos va dando otro tipo de percepción Y ahora eso que lo lleven a otra persona, también. que aprenda a identificar el olor, el tipo de El piel, tipo de tipo piel, de pelo, mirarla diferente mirarla distinta a también. la persona. Ujú. O tratar de buscar ángulos nuevos en términos de que nunca se ha fijado cómo se para, nunca se ha fijado Cómo cómo sonríe, sonríe, cómo lo ve, cómo es cómo... la mirada, cuando está Claro. enojada, cuando está alegre, cuando está ansioso, ¿no? O sea, eso podría permitir que se sensibilizara. Se empieza a sensibilizar la persona, ¿no? Ujú, Descubre esa parte humana de la que hablaba yo, ese sentir, ¿no? Esa parte ujú, sensible de que se ve afectado por el otro. claro. Ok, ese sería como para animar a alguien que enfrente lo animalesco que pueda tener. Sí, empezarse a convertir en ser humano ahora. Nosotros decimos, un ser humano nace en el grupo de los humanos, pero eso no es garantía de que sea un ser humano. No, pueden ser, Estos actos podrían acercarlo, sí, pueden irlo acercando. porque todavía no sería No, el humano que quisiera, ¿no? no, todavía no. O que el humano que nosotros decimos ya alcanzó el nivel de tal. Ok, entonces más o menos nos queda claro esto de lo animalesco. Y quizá la otra de aprender a tocarse, a sentir, a explorarse, a vencer la ansiedad, porque muchos de estos actos están sostenidos en la ansiedad, Sí, y porque todo es con prisa, rápido, ¿no? sin atención. Sin atención al otro, Ujú. Sí, es una atención dispersa. sí. Entonces ese sería un primer requisito. Y para los adictivos, los adictos, A ella se necesita un trabajo para vencer esa adicción en el ajá, cuerpo. Sería empezar a mover al cuerpo en un nivel distinto, ¿no? Desde la respiración, desde, por ejemplo, hay gente que es adicta incluso a un sabor, ¿no? sí, claro. Entonces, se empieza a vencer dejando, probando otros sabores, pero también eh, como equilibrando este gusto, ¿no? Si una persona, por ejemplo, es adicta a la pornografía o adicto al sexo, sí tendría que empezar con otra dinámica corporal para encontrar la voluntad de hacer o de dirigir esta energía hacia otras acciones. Ya es un trabajo más profundo. ¿Estamos hablando de un compromiso con la vida también? ¿O todavía no? ¿O con tu vida nada Con más? tu vida nada más. O sea, el primer paso es que este individuo pueda encontrarse. Sí, más allá de su simple adicción, ¿no? Encontrar Ajá. y ver que puede o hay otras cosas en esta vida. Y tiene como la oportunidad de poderse reconstruir, rehacerse. Rehacerse de nuevo. Si no, digo, la posibilidad del ser humano es que siempre está en construcción, ¿no? No es determinante. Bueno, pero es que hay gente que está en construcción, pero es una construcción circular Sí, vuelve a lo mismo, a lo y lo mismo, a lo mismo, mismo, a lo por mismo. eso pues no sale. Quizás aquí habría que plantear como los efectos De de un, esa adicción.
para poder, no, Sí, no espantarnos, sino poder decir, bueno, a ver, una mujer muy adicta al sexo, pues si no tiene cuidados puede terminar desde una infección, una cándida, hasta un un cáncer. papiloma, un cáncer o una cosa muy sencilla, en el sentido de que eh, puede tener un cambio hormonal por un proceso de endometriosis, un proceso de miomas, de quistes, o sea, todo eso puede variar, puede cambiar. Y en el hombre podría haber problemas con próstata, inflamación prematura, Sí, o sea, la adicción tiene una consecuencia. sí. Y no solamente en lo físico, también en la parte de proyectos. Es Claro, gente que tiene mermada la voluntad, no, bueno, si estás en la adicción, no te importa no lo tienes demás. voluntad, si estás plenamente en la adicción, es difícil tener una voluntad. Sí, Ahora sí que ni con un tractor te sacan, está difícil. Sí, la adicción es y es que se complicada. necesita un trabajo ahí corporal, ¿no? Regresarlo otra vez al cuerpo, regresar a hacer un trabajo con eso. Hay una enseñanza en el Tao, Paula, no sé si te recuerdas, pero que es que tengan abstención un año. Sí, Esa podría ser una opción sí, para un adictivo, un adicto. Un año de abstención. sí. Y bueno, si lo aguanta, pues Si lo vence, ya logra dar un salto se da un realmente. gran salto a la adicción. Pero si no, a los 3 meses dice, no, no puedo, no puedo, A no la puedo. hora no A puedo. la- Bueno, sí, también. Sí, sí, a los minutos, A ¿no? los No, minutos no puedo. no. Bueno, entonces tenemos esta condición de la adicción que puede ser enfrentada con estos actos, pero habría como circunstancias donde está solo y donde está acompañado. Ujú. Solo es una cosa, ¿no? Y estar acompañado Acompañado es es otra otra, cosa. sí. ¿Qué le recomendaríamos a esa gente? ¿Qué está acompañada? Sí, o sola. O sea, ¿qué le recomendamos? O sea, para enfrentar su adicción, compartirla con el otro, decir que los dos la hacemos, si están de pareja, Es o que se sea, puede hablar con la pareja, ¿no? Se ajá, puede ponerse una decisión de lo que se quiere construir, mm, porque eso en toda pareja se tiene que hablar, ¿no? ¿Qué queremos construir? Y en la sexualidad también se puede hablar con ellos, ¿no? Y ver qué se quiere abonar, ajá. porque estando en pareja y teniendo un año de abstinencia, pues hay que estar informado, ¿no? No, pero es terrible eso, ¿no? Porque si no la pareja se acaba, ¿no? Empiezan los celos y demás. Si no, ahí nos vemos, ¿no? Ujú. Alguien va a decir, no, pues ahí nos vemos. Pero si se habla con la pareja en quiero trabajar esto, O los dos hacen un acuerdo, pues. ahí y la pareja se puede fortalecer en eso, Sí. descubriendo que el amor no solamente se da en el sexo, sino en actos cotidianos y Sí, nutrir esta parte. ser amoroso es algo difícil en la cultura donde estamos, en la cultura mexicana, Sí, pero lo que tú encontraste tiene que ver con que muchos de ellos no se dan cuenta que son amorosos. no, A ver, esta parte me parece un poco como entre misteriosa y, y no tan misteriosa. O sea, alguien no se ha descubierto que es amoroso, pero un día se descubre. Entonces, no se va al otro extremo. O sea, estos que se descubrieron amorosos, no dijeron, pues yo creo que merezco algo mejor. Pues yo creo que esto es, ¿no? ¿No pasó eso? en el taller no. No. Así de que dijeran, bueno, pues es que, pues me parece que es tiempo de cambiar o Yo creo no que sé. llega a perderse, ¿no? Se puede llegar a perder a alguien en eso, en el sentir, porque si nunca lo había sentido, A se eso me puede refiero, perder, a eso me sí, refiero. Si habría entonces una búsqueda, ¿no? de algo novedoso. Sí. Sí, porque nunca se ha sentido. Y este concepto de sentir tiene que ver con educar o reeducar los sentidos también. Sí. ¿Qué no nos cuentas un poco de eso? Pues es que yo creo que las personas mundanas no poníamos atención tanto en Para eso, hablar de ¿no? mundanas y en lo que estamos hablando, podríamos hablar de los animalescos y de los adictos. Sí, es Ok, lo entonces, mundano, esos dos, lo esos dos están muy cotidiano, lo que mundanos. está afuera. O sea, quiere decir que el mayor número de la población está entre esas Sí, dos circunstancias. sí. Ajá. Y Por eso, luego.
Entonces, no estamos acostumbrados a poner atención en lo que se huele, ni a olernos siquiera, ¿no? Sí, sí, no, pues que hay una cultura del asco, ¿no? Es que es eso también, en la sexualidad hay Sí. asco, hay vergüenza y hay culpa. Y eso A es, ver, es- asco, vergüenza y culpa. ¿Por qué no nos desglosas esas tres cosas? el asco te aleja de contactar, de oler, de mirar, de tocar algo, ¿no? Lo que te dicen desde pequeño fuchihuacala, eso no se hace, te aleja también de tu corporalidad y de la pareja, ¿no? Sí. Porque hay parejas que dicen, hueles feo, estás sudado, este, y les da Vete a asco. bañar, si no, no te Vete toco. a bañar o no te toco, ¿no? O inclusive parejas que me he encontrado que dicen, es que me huele feo él, ¿no? Es su pareja y les huele feo. Pero, y en la sexualidad, pues el contacto es tan íntimo que tienes cambios de fluido, Y ¿no? hay olores Y hay olores. y Ujú. pueden oler feo. Pero el tener asco hace un candado en la sexualidad, o sea, no se da ese contacto, O sea, no explorarían formas de placer. no, no, incluso no se llegan a tocar por esto, ¿no? Luego la vergüenza, ¿no? La vergüenza de que te vean tu cuerpo porque la sociedad te ha dicho que estás, decía una participante, lonjuda, gorda, me cuelga por acá la piel, entonces no quiero ni yo verme, menos que me vea mi pareja, qué vergüenza, ¿no? Sí. Y entonces se ocultan, casi como esa sexualidad del siglo XV-XVI, donde está la manta, ¿no? Con el hoyito, donde no se ven los cuerpos Nada. desnudos, nada, así a ese nivel. Uy. Bueno, entonces quiere decir que en la parte esta de vencer la pena, la vergüenza Y la culpa, y la culpa, híjole, porque te dijeron que algo no se debía de hacer, que hay sí. cosas que no se deben de hacer, que está mal, Sí, por ejemplo, de que tocarle la vagina o el pene de cualquier forma, sea manual, incluso como sea... mujer insinuar que quieres tener relaciones sexuales. Ah, bueno, eso Eso también también está muy está penado en algunas familias o en algunos exactamente. medios, ¿no? Ujú. Y eso pesa mucho. Pesa. Es, esa parte impide esa exploración en la sexualidad y relaciones en la pareja. Sí. Entonces, así tenemos los animalescos y los adictos, y más o menos con esta ruta podrían ellos explorar. Sí, Ok. Y los otros, que son los amorosos, los armoniosos, los que cultivan la vida, cultivan su vida, esos, ¿qué les decimos? ¿Sigan cultivando? ¿Qué les decimos? ¿Sigan siendo mejores hijos, mejores esposos, mejores papás, mejores? pues más bien sería cómo llegar a eso, ¿no? Así es. A ver, ¿Cómo llegamos a entonces, eso? ¿cómo le llegamos? Primero debemos de entender que el ser humano se nutre y se Mm, nutre del afecto. Y descubrir esa parte te hace sensible. En esa sensibilidad uno se va dando cuenta que eres capaz de nutrir, de alimentar y de cuidar otra vida y ujú. tu vida. Y en ese momento de descubrir, te das cuenta de que se puede vivir en pareja, ¿no? Sería entonces iniciar la búsqueda de aquel o aquella con la que puedes crecer. O sea, quizás el que tienes al lado, ¿no? Descubrir cómo puedes crecer con el al lado O sea, también, si ya la tienes. más bien que explore a ver qué, hasta dónde, porque a veces no querrán, Sí, esa es otra parte, a veces no sí. quieren. Pero digamos, vamos a ponernos optimistas y sí quieren. Sí, Entonces, el trabajo consistiría en, empezar a explorar, ¿no? Desde de lo primero sería hablar el tema, porque no se habla. De verdad que entre parejas no se habla. Hay vergüenza, ¿no? De tocarlo. Empezar a explorar el olor, empezar a explorar el toque, empezar a explorar la vista también, ¿no? El olfato, el gusto, el oído, ¿no? Decir y que palabras. sí, o como dicen, que te soben el oído, Es que ¿no? hay veces que no hay nada, ¿no? No hay palabras. Sí. Pero quizás también depende de qué construyan, ¿no? Porque hay unos que no dicen palabras, Hay unos que no. pero sus acciones son las que dicen todo.
Es que en lo cotidiano la pareja se nutre de esos actos amorosos, donde inclusive el que te den un vaso de agua ya es un acto amoroso, ¿no? Que te ofrezcan Ujú. comida, que esté pues la ropa ahí limpia, decía una participante, que esté la comida. Otro me decía subirle el garrafón de agua para que no lo cargue. O sea, esos son actos amorosos, el cuidado de la Sí. vida del otro. Y así se va nutriendo esa pareja, Entonces, hasta llegar a la sexualidad. hasta llegar a tocar la sexualidad. Y una vez tocada la sexualidad, se pueden encontrar respuestas que ellos quieran. Sí. No hay un estándar. No No hay hay estándar en eso. ni hay un No hay manual un de cómo. canon, no hay nada. No, la sexualidad es bien diversa en ritmos de las personas, en sentires, en exploración, y eso es algo de ellos dos. Porque alguien diría, bueno, ¿cuál es la regla? Tener sexo cada semana, tener cada tercer día, diario, cada mes, cada 6 meses, día de las madres, no sé, Eso es entre la pareja. La eso regla sería, ellos lo acuerdan. la regla sería cuidar la vida. Ese es el principio que Ese es sostiene el todo. principio que sostiene todo. Si se cuida la vida en las decisiones que se Ajá. toman, en la frecuencia o no frecuencia con la que tienen relaciones, está bien. O sea, Porque, van por ahí. porque el cultivo de la vida tiene que ver con el número de vida sexual que puedas tener también, porque se puede acabar antes, Sí, ¿no? Mucho sí, antes. también es eso, ¿no? Digo, ya lo han abordado en otros programas, pero la sexualidad en los hombres puede acabar con su vida, ¿no? Las Sí, eyaculaciones constantes. sí, puedes ser enferma de próstata o de cáncer. De ahí Puede morir. también deviene conocer y practicar técnicas que te ayuden a cuidar esta energía. O sea, la recomendación sería, hay que ponerse a leer, Hay que ponerse hay a que leer ponerse a investigar o tomar algún cursito o al taller o ir al taller, o ir al ¿no? taller. Ir al taller. Muy bien, Paula, hemos llegado a la parte final del programa. ¿Qué les recomiendas a nuestros amigos? ¿Qué consejo darías si es que es de consejos esto? O también, ¿cuáles son tus redes? Para que si alguien te quiere contactar, quiere comunicarse, quiere que les des un taller, se organizan 20 y tú tienes que ir a un taller, ¿no? Ujú. ¿Qué habría? Bueno, el consejo es que se empiece a ver a la sexualidad como algo inherente a la vida humana, ¿no? Que dejemos de tratarlo como tabú y que empecemos a hablarlo. Y que no tiene culpa, no tiene pecado, no tiene No, nada de estas es que de cosas. ahí nacemos, de ahí venimos. Sí, Es el origen de la vida. ok. Esa es la recomendación, que se empiece a hablar del tema, ¿no? Muy bien. ¿Y tus redes dónde te localizan por si alguien quiere un taller, una plática, algo? Bueno, tenemos el compromiso de hacer el taller también aquí en el instituto. Ok, cuando Próximamente se esté anunciará. acá, pues lo podrías echar a andar, ¿no? Mi teléfono, que es 5610-232837, ahí me encuentran. También tengo un centro que se llama Centro de Equilibrio y Crecimiento Corporal, así lo encuentran en Facebook, este, que tenemos 2 sedes, pero así trabajamos y estoy para cualquier duda, opinión, consejo, plática o algún taller. Muy bien. Bueno, amigos, ahí tienen, la invitación está hecha y pues si ustedes quieren ser de las parejas que cultiva la vida a través de la sexualidad, pues la ruta está abierta, Ujú. ¿no? Muy bien. Bueno, pues suscríbanse, denle clic a la campanita y Daniel y yo decíamos, queremos llegar a 9,000 si ustedes amablemente nos comparten, entonces podremos dar ese salto. Hasta la próxima. No se olviden de buscar esta solución de cultivar la vida a través de la sexualidad. Hasta luego.